Hablamos de la paradoja del talento, escasez en la abundancia. Es un nuevo informe de los sesudos que nos presenta OBS Business School, con sus magníficos profesores al frente. Y en este caso, esta investigación habla de la situación actual del talento en España y a nivel global. En 10 años hay un problema que ha pasado de afectar a un 3% de las compañías a un 60%. La dificultad para tener y retener el talento. El profesor responsable de este informe es profesor de la OBS Business School y es Lorenzo Muriel. Lorenzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. Ya el título da que pensar, ¿no? Paradoja del talento, escasez en la abundancia. Es decir, que al final, aunque parezca que haya muchos, todavía nos falta mucho. Bueno, el título se refiere a que tenemos mucha abundancia de posibilidades y, sin embargo, pues la orientación y lo que necesitan las empresas, que ese es un concepto que se llama el desajuste del talento, que es la diferencia entre lo que las empresas necesitan y lo que obtienen en el mercado. Entonces, tenemos mucha abundancia en cuanto a que existen muchas posibilidades de formación, existe inteligencia artificial, existen muchos cursos incluso de universidades de prestigio y de escuelas de negocio de prestigio que son prácticamente gratuitos y, sin embargo, como la adecuación que necesitan las empresas no la tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Es un tema de formación? Es decir, igual tiramos demasiado a carreras que en muchos casos son necesarias, pero a veces con otro tipo de formación se podría llegar, sobre todo a pymes, o hace falta formación técnica potente y no se llega a conseguir. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Es decir, primero lo que tenemos que ver es que hay diferencia entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, sobre todo en las pymes. Y cuando hablamos de, en este caso, como comentabas antes, el dato que dabas, en las pymes, por ejemplo, sí que hay muchas dificultades, tanto para temas técnicos, de ingenierías, tecnología, pero también tenemos un problema de oficios. Es decir, que sí que se está potenciando y que cada vez se va más en esta dirección, pero existe también un tema de oficios que es importante, ¿no? Incluso, por ejemplo, comerciales, ¿no? Comerciales y ventas, es más difícil también encontrar en las pymes. Por lo tanto, sí que podemos tener un talento, pero necesitamos orientarlo, es decir, no todos son evidentemente carreras, y luego también muchas de las veces igual tenemos carreras que hoy en día tienen mucha más demanda, pero que pues no hay suficiente para lo que cada vez se está necesitando. Cuando habla de enfocar, estoy viendo las soft skills, es decir, uno puede estar muy preparado, hablaba usted ahora mismo de la venta. No todo el mundo sabemos vender, pero puedes tener técnicamente la cualificación. ¿Esa parte de soft skills se está trabajando cada vez más? En teoría sí, es decir, cada vez las empresas hacen más formación en este tipo de cuestiones, cada vez se está valorando más porque cada vez hay más estudios y además cuando estudiamos el talento, que se estudian muchas variables, cada vez más las personas valoran no solamente tener un buen salario y tener también un desarrollo profesional, sino todo lo que tiene que ver con la salud mental y, por lo tanto, el bienestar mental y también con la conciliación. Entonces, desde ese punto de vista es desde donde pues podemos gestionar este aspecto para favorecer el talento. Fíjense datos que publican ustedes en el informe. Madrid es la región que lidera el índice global. Estamos en España, es 49,1 sobre 100. Madrid tendría el 67,7. Atrae muchísimo talento, como decía usted, inversión extranjera directa, gran cantidad de población con educación superior, pero cae al puesto 11 a la hora de retener al talento. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque lo que tenemos que tener en cuenta es un poco qué estamos midiendo en cada una de los parámetros, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el parámetro retener, claro, retiene muchísimo el entorno donde uno vive, ¿no? Entonces, pues, ¿qué medimos en retener? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gasto público en salud. Que Madrid aquí, pues, la verdad es que no tiene un desarrollo lo que debería, ¿no? Medimos, por ejemplo, la protección social, medimos el tiempo invertido en ir al trabajo, medimos la calidad del medio ambiente, ¿no? La polución, la inversión en energías renovables, etcétera, ¿no? Entonces, en todos estos aspectos hacen como que la Comunidad de Madrid, pues, como tal, no sea uno de los entornos donde pues, la retención del talento es mucho más elevada, ¿no? Sí que es verdad que en el resto o en la gran mayoría de las variables, pues todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el conocimiento, las capacidades y vocaciones, pues Madrid es la primera, ¿no? En este caso de las comunidades autónomas. Pero hay aspectos que también son importantes poder gestionar.
País Vasco, con una potencia tremenda industrial y educativa, Cataluña, pero me he fijado que está Navarra, que es la que retiene más talento. Por tanto, esos parámetros que usted está contando se valoran mejor en general en Navarra. Se valoran mejor en Navarra y, por ejemplo, también pues en comunidades que incluso están mucho más abajo, como Extremadura o Andalucía, pues también se valoran mucho más. Es decir, que personas que tienen talento, si buscan un entorno adecuado para establecerse, para vivir, para desarrollarse, todo este tipo de opciones que ofrece el entorno, pues son valorables. Muchas de las veces lo que pasa es que la parte de retención no es de los primeros decisores de las personas que tienen talento. Claro. Hablan de 55 indicadores socioeconómicos. Lo más importante, hemos hablado de formación, retención del talento, seguridad social. ¿Hay algunos indicadores que sean curiosos, que sea especialmente interesante destacar? Bueno, hay indicadores que están muy relacionados con el talento y que, bueno, que en principio debemos tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, cuánta población con educación secundaria tenemos en las comunidades autónomas, qué ranking tienen nuestras universidades en cada comunidad autónoma, cuántos graduados en lo que se llama STEM, que son las siglas en inglés, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas tenemos, cuántos investigadores tenemos, cómo traducimos esa educación secundaria a el empleo en los jóvenes, cómo está la brecha salarial con las mujeres y cuántas oportunidades de liderazgo tienen las mujeres, ¿no? Y también, pues evidentemente, cuánto invertimos pues, en creatividad y cuánto invertimos en intangibles. Son, en este caso, indicadores que igual no están relacionados 100% con la persona, pero sí que es verdad que el entorno y allí donde se trabajan bien, existe mucha más capacidad para que las personas se desarrollen y sobre todo para que tengan un futuro y un entorno donde puedan generar todo el talento, ¿no? También, además de estos indicadores, hay competencias, como decías antes, ¿no? Es decir, las soft skills cada vez son más importantes porque necesitamos juntar un poco las dos, ¿no? Claro. Vale, entonces, por lo que estoy viendo ahora mismo, esto concierne no solo a las empresas, también imagino sistemas educativos y pues, universidades privadas y públicas, pero también a la administración pública. Esos 55 parámetros o trabajamos juntos o se nos van. Exacto. ¿Por qué? Porque es todo un entorno. Es decir, pasa igual que en las empresas, ¿no? Es decir, si la empresa de verdad pone el talento en el centro de la estrategia, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con formación, todo lo que tiene que ver con desarrollo, todo lo que tiene que ver con bienestar y con cuidado de la persona y evidentemente con conciliación, pues es importante, es algo que el trabajador valora cada año y por eso también hay indicadores como por ejemplo el Best Place to Work, o sea, el mejor sitio para trabajar, donde hay empresas que ya tienen esta capacidad, no solamente por el nombre, hay muchos trabajadores que para ellos es aspiracional poder llegar a trabajar en determinados lugares, ¿no? Y cada vez más todos estos indicadores pues tienen un peso específico. Por eso es imprescindible que trabajen juntas. Incluso en las pymes hay demandas, ¿no?, de las propias pymes de potenciar los oficios, de adecuar los sistemas, en este caso de educación y los programas educativos a las necesidades de la empresa, flexibilidad laboral, porque si no les es muy difícil competir con las grandes. En 10 años hemos pasado de tener un déficit del 3% a echar de menos 60% de este tipo de profesionales. A ver, ¿la tendencia cuál es? Porque a este paso me temo que en 10 años más faltará el 90%. ¿O estamos mejorando? La tendencia de momento no mejora y no mejora tampoco a nivel mundial. Es decir, no solamente aquí, sino a nivel mundial tampoco. Quizá porque todo lo que tiene que ver con las estrategias, las maneras de entender los negocios y de entender la sociedad, cada vez cambia mucho más rápido y pues necesitamos irnos adecuando a esto, ¿no? Para esto también es muy importante, hay estudios que nos indican, que en el informe se citan, que las empresas que invierten en inteligencia artificial, pues evidentemente tienen un retorno de la inversión y tienen una productividad precisamente por esa inversión que es potente, ¿no? Eso supone que hay determinadas tareas que están identificadas en la compañía que ya puede hacer la inteligencia artificial dedicándose la persona a todos aquellos aspectos que aportan más valor. Habla usted de realidad virtual, inteligencia artificial, realidad mixta, gamificación.
Es decir, que de eso de la gamificación se ha hablado mucho tiempo, pero parecía como un poco marciano, sobre todo para pymes. ¿Realmente todo esto funcionaría si lo pusiéramos en marcha? Todo esto funciona. El tema es que todo esto al final no dejan de ser herramientas, Claro. por eso es de poner el talento en el centro de la estrategia, y en el momento en el que nosotros sabemos a dónde vamos, cuál es la estrategia y qué es lo que necesitamos, estas herramientas nos ayudan. Entonces, ahí es donde las pymes, muchas incluso, por ejemplo, todo este tema de la gamificación y demás, lo están utilizando vía cooperativa. Es decir, dado que la necesidad muchas de las veces es la misma, cooperativizamos los gastos y podemos aplicarla. Le iba a preguntar a qué nivel estábamos respecto a la Unión Europea y otros grandes sitios como Singapur o Estados Unidos, pero ya me ha apuntado usted que esto es un mal, no sé si endémico, pero bastante global. O sea, ¿estamos mal de muchos con suelo de tonto? ¿Estamos más o menos como los demás o peor? Estamos más o menos como los demás, pero el tema que nosotros tenemos es que cuando focalizamos en el talento interno, en todos estos indicadores que veíamos antes, este es un informe de Cotec IBE, y Cotec IBE hizo el informe tanto en el 19 como ahora en el 23. Y es que prácticamente no ha habido muchos cambios en las políticas. Por lo tanto, es difícil el ver una evolución. Si vemos que cada vez hay más millones de trabajadores que piden lo que están pidiendo y que se forman de la manera que se están formando, y cada vez hay más empresas que se dan cuenta de que se quedan sin talento, ¿puede producirse una especie de revolución proletaria? Es decir, que al final los trabajadores de todo el planeta consigan que las empresas y las universidades y los estados enfoquen hacia otro lado y no directamente a como hámsters solo trabajar, trabajar y producir? Hombre, podría pasar, pero bueno, la tendencia que vemos a nivel mundial no suele ser de mucha revolución. Yeah. Y como digo, también tenemos este punto de que cada vez hay una parte que también igual por eso hay tanto desajuste, ¿no? Porque todo lo que es la parte más técnica, es decir, todo lo que es, pues eso, estas carreras que mencionábamos antes, están más demandadas por todo el tema de la inteligencia artificial, por sectores muy potentes que necesitan esto como la logística, y entonces aquí hay un gap entre el reorientar los estudios y los conocimientos hacia ese lugar. También tenemos otro gap en que también se cita en el informe, en que cada vez estamos viendo que las personas que tienen competencias que se llaman transferibles, es decir, si pues miramos una persona con pensamiento analítico, con creatividad o con resiliencia o con flexibilidad, por decirlo de alguna manera, si ya tiene eso, enseñarle el contenido para cambiar de sector o para hacer determinados puestos es mucho más sencillo, ¿no? Claro. Estamos viendo que muchas de las veces, o por ejemplo en las pymes, ¿no? No solo es que igual no tenemos los oficios, sino que, por ejemplo, una competencia básica como es el compromiso, pues tampoco lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, igual alguien que maneja un oficio y que de verdad está comprometido con la tarea que está haciendo, pues seguramente tiene entrada en el mercado laboral y sí que tiene un desarrollo, ¿no? Pero si nos falta esta mezcla es difícil. Pues tomemos nota, porque nos afecta a todos, nos concierne al presente y al futuro, a corto y a largo plazo. Fíjense en los últimos 10 años qué evolución, qué involución. La paradoja del talento, escasez en la abundancia, un informe que deben leer empresarios, pymes, gobiernos, formadores e incluso trabajadores también. Lorenzo Muriel, profesor de la UBS Business School, gracias por darnos esas claves. Un saludo. Pues gracias a ti, Jaume. Un saludo a vosotros. Un placer haber estado aquí.